Ahora el tema de elementos de circuitos. En el análisis de circuitos existen elementos fundamentales. Los primordiales son las fuentes de alimentación y los elementos pasivos. Fuentes de alimentación. Aquí se encuentran los símbolos. El más común es el símbolo de la fuente de tensión, fuente de voltaje o de tensión. Este es de corriente continua, que también lo conocemos como una batería. Representa la batería, por ejemplo, la de un automóvil, las baterías de un control remoto, las baterías de un teléfono celular. Todos esos elementos producen corriente continua, un voltaje, una tensión que siempre es constante, al menos en largos periodos de tiempo. Y lo que nos muestra el símbolo, pues es una celda que genera esa tensión. El terminal positivo está en la parte superior, la parte más larga, es el símbolo, la línea más larga, y el potencial negativo es la línea más corta. A veces la encontramos con más celdas, entonces son 2, 3, 4 o más celdas. Entre más celdas tienen, se genera más tensión. Pero en general, el hacer uso de únicamente una celda, representada de esta manera, significa una fuente de tensión por sí misma, del voltaje que sea. A veces también encontramos este símbolo. Este símbolo nos indica también una fuente de tensión, pero es una fuente de tensión de corriente alterna. El símbolo mismo no lo está indicando, es una señal casi siempre sinusoidal, no necesariamente, pero el símbolo lo indica porque es la señal de energía de potencia más común. El tercer símbolo es un símbolo genérico, es el símbolo de tensión o de fuente de voltaje y es general. ¿Qué significa general? Que puede ser alterna, puede ser directa, puede ser continua, no importa, es un símbolo genérico. Y el símbolo mismo indica cuál es la terminal positiva, cuál es la terminal negativa. Aún siendo corriente alterna, una de ellas se considera el positivo y otra el negativo, por razones que luego veremos. Luego existen otro tipo de fuentes, que son estas dos de aquí. Se llaman fuentes de tensión o de voltaje dependiente de tensión o de voltaje. Entonces es una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Fuente de voltaje dependiente de voltaje, pero también se utiliza mucho eso, ¿no? Fuente de tensión dependiente de tensión. Es lo mismo. Las fuentes que dependen de otra variable se representan con un rombo. Tiene el signo más y el signo menos. Generan voltaje, o sea, se comportan como una fuente de voltaje convencional, excepto que su voltaje depende de otra variable. En este caso depende de otro voltaje. Entonces, el voltaje que emite esa fuente depende del voltaje en otro extremo, en otro lugar, y multiplicado por una constante. Esa constante puede ser mayor o menor a 1, inclusive igual a 1. Por ejemplo, si esta constante fuera 2, supongamos que aquí metemos un volt y esta constante fuera 2, entonces sería 2 por 1 son 2 volts. Entonces metemos un volt y salen 2 volts. Si metemos 3 volts, sería 3 por 2, serían 6 volts. Ese tipo de fuentes se conocen como amplificadores. Si esto es mayor a 1, este voltaje se hace más grande, entonces es un amplificador. Un amplificador de audio, como los que utilizamos cuando prendemos un radio o tocamos guitarra eléctrica, bueno, pues es un amplificador que está representado todo ese circuito de esta manera, con este símbolo. Es una fuente de voltaje dependiente de un voltaje. Hay fuentes de voltaje que dependen de una corriente, entonces una corriente en particular en otra área del circuito multiplicada por un elemento que en este caso es una resistencia usando la ley de Ohm. Si recordamos que la ley de Ohm me dice que un voltaje es igual a una resistencia por una corriente, entonces si aquí entra una corriente se multiplica por un valor que en este caso es un valor resistivo para darme como resultado un voltaje. Entonces una fuente de voltaje se comporta como una fuente de voltaje, pero su voltaje no es fijo, su voltaje depende de la corriente que está ingresando en otra zona del circuito. Sigue siendo o sigue comportándose como un amplificador.
También existen las fuentes de corriente. Este es el símbolo de la fuente de corriente. Fuente de corriente en general. A diferencia de estas, de las fuentes de voltaje de corriente continua o de corriente alterna, no tenemos o no existe realmente un símbolo de una fuente de corriente continua o alterna, pero tenemos el símbolo genérico. Ese símbolo me indica que es una corriente en particular. Es también un círculo, en vez de un signo más y un signo menos, es una flecha, indicando hacia dónde saldría la corriente, por dónde sale y por dónde regresaría. Y de manera similar a estas fuentes de tensión, existen las fuentes de corriente que son dependientes de voltaje o fuentes de corriente dependientes de corriente. También se utiliza para las fuentes dependientes un rombo, pero a diferencia de las de tensión, que en vez de tener signos más y menos, tienen la flecha indicando que es una fuente de corriente. Entonces, la fuente de corriente puede ser dependiente de voltaje. Pues, aplicando la ley de Ohm, el inverso, bueno, la corriente sería igual al voltaje entre una resistencia. El inverso de una resistencia se conoce como G. Y bueno, un voltaje, que es el de este voltaje, que se conocería como de entrada, es un voltaje en otra zona de un circuito, multiplicado por ese término, el resultado es una corriente. Entonces es una fuente de corriente que depende de un voltaje en otra parte de un circuito. ¿En qué se utilizan? Bueno, pues también para hacer amplificadores, por ejemplo. Y de manera similar, hay fuentes de corriente que dependen de una corriente. Es una fuente de corriente, o sea, su corriente de la que va a entregar, depende de una corriente. Entonces está multiplicada por una constante. Esa constante puede tener un valor mayor a 1 o menor a 1 o inclusive igual a 1. Si fuera mayor a 1, sería un amplificador de corriente. Por ejemplo, si fuera otra vez 2, si aquí pongo un amper por 2, pues serían 2 amperes. Si entraran 2 amperes por 2, serían 4 amperes. Se está amplificando la corriente. Las fuentes dependientes, tanto de voltaje como de corriente, son conocimientos necesarios en algunas carreras. Por ejemplo, la ingeniería en electrónica, porque se utilizan amplificadores, quizá en algunas áreas de la ingeniería en computación, en la ingeniería biomédica, también en algunas áreas, por ejemplo, de la ingeniería aeronáutica. En diferentes áreas puede ser necesario hacer uso de este tipo de fuentes, las fuentes dependientes. En cambio, en otras áreas, en otras ingenierías, por ejemplo la industrial o la ingeniería química, realmente no es necesario el manejo de las fuentes dependientes, porque esas áreas lo que utilizan son fuentes de potencia, o sea, este tipo de fuentes que me alimentan maquinaria, motores, luces, generan movimientos, producen calor o frío, son fuentes de alimentación. Entonces, estos símbolos, estos primeros 4 símbolos, corresponden a las fuentes de alimentación. Y en cambio, estos símbolos, los que son de dependencias, fuentes de voltaje y de corrientes dependientes, ese tipo de elementos se utiliza en el manejo de señales eléctricas, pero no para alimentar aparatos, no son de potencia, es señales de información. Estas fuentes de corriente dependientes de voltaje, bueno, también a veces las encontramos escritas de otra manera. Por ejemplo, dicen fuentes de corriente, utilizamos la I por la intensidad, dependientes de tensión, por ejemplo, es lo mismo. Y acá también fuentes de corriente, dependientes de corriente. Y aquí me faltó fuentes de tensión, dependientes de corriente. Significan lo mismo. En este curso, lo que veremos, que está dirigido a estas fuentes, a las fuentes que alimentan. Pueden ser primordialmente en la industria, son las fuentes de tensión, y en algunos lugares, no es tan común, fuentes de corriente. Enfocaremos nuestra atención a las fuentes de tensión.
hasta aquí este video.